momento tú nos has cuidado y nos das la vida y nos permites un sábado más en esta tierra. Queremos pedirte una bendición especial por cada una de las familias aquí representadas y también los que no se pueden conectar, y de igual manera una bendición especial pidiéndote que le pueda dar una doble porción de tu Santo Espíritu al hermano Noé, a nuestro ya casi pastor. Pues le suplicamos, Padre del cielo, que le puedas instruir para que él pueda guiarnos a nosotros en su predicación. Todo te lo pedimos, no porque seamos merecedores, sino en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Beto. Ya. Muy bien. Muy bien, hermanos. Dice, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Lucas. La lectura bíblica se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 18 y verso 8. Lucas 18. ¿San qué dijo, hermano? Lucas 18. Lucas 18. Y verso 8. 18:8. Y nos dice así. Amén. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Palabra de Dios. Amén. Amén. Hoy no, dígale mañana. Entonces, con el permiso, la debida reverencia, hermano. Deberían de apagar los micrófonos, hermanos, porque si ya van a predicar, para que no haya interrupción, ay, disculpen, para que podamos escuchar bien a la persona que lleva la predicación. Aquí. Sí, hermanos, todos pongamos el silencio en el micrófono para que escuchemos. Saludarles nuevamente, y me alegra que como familia ustedes se reúnan por medio de esta sala para adorar el nombre de Dios. Quiero solamente confirmar que ustedes me están escuchando y que me pueden ver perfectamente. Excelente. No sé si ya esta es mi participación o debo esperar. Ya esta es la participación. Es tiempo, hermano. Excelente. Queridos hermanos, estamos tal vez pasando a algún tipo de situación difícil con el asunto de la pandemia, pero damos gracias a Dios por que Él nos permite, por medio de la tecnología, conectarnos y seguir compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un tema que está en Daniel capítulo 7, versículo 11 al 14. Nuestra lectura bíblica es cierto que es Lucas 18, 8, y que ya el hermano Juan, gracias por leerlo, nos lo dijo. Esa será nuestra conclusión. Pero yo quiero que nosotros vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 11 al 14. De ahí yo esta mañana me propongo extraer y compartir con ustedes dos grandes promesas. Quiero que vayamos al libro de Daniel, lo podamos leer y luego podamos extraer esas dos promesas que quiero compartir con ustedes y que yo sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Nos dice de la siguiente manera. Estoy leyendo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 11 al 14. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les fue prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión del cielo que venía uno semejante al Hijo del Hombre, y que vino hasta donde estaba el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, y le sirvieron. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Mi propósito esta mañana es que al final de este corto mensaje salgamos llenos de esperanza, fe y valor para esperar a Cristo Jesús y también compartir con otros esta gran noticia que hemos de recibir esta mañana. La primera gran noticia que nosotros podemos extraer del texto en Daniel capítulo 7 del 11 al 14 es que la bestia, el cuerno, el poder maligno que se está mencionando en las Sagradas Escrituras será destruido. Pero yo quiero que analicemos este versículo parte por parte y entendamos. Así que yo quiero ponerlos rápidamente a ustedes en el contexto de lo que se está hablando, porque debemos de entender que antes de esto, la profecía está mencionando otras cosas que son importantes saberlas para que nosotros entendamos lo que hemos de estudiar esta mañana. Nosotros vemos que antes de esta gran bestia que está, que es destruida, se mencionan 3 bestias más. Daniel lo ve. Son bestias que suben del mar, tienen aspecto de animales terroríficos, y hay algo muy importante que yo quiero que ustedes noten. A las 3 bestias anteriores se les da poder, se les da dominio, se les da potestad para que ellos hagan y deshagan. Es muy interesante que ustedes noten esto, porque en comparación con la tercera bestia, con la cuarta bestia que vamos a analizar en este momento, esta bestia no se le da ningún dominio, sino que ella toma para sí dominio propio. Ella toma para sí la potestad de querer hacer lo que está haciendo. Si nosotros vemos las bestias anteriores, vemos que cada una de ellas, el ángel le dice que cada una de ellas representa reinos. Y nosotros nos vamos al capítulo 2, donde Nabucodonosor tiene la visión de la estatua, nos damos cuenta que estas bestias que se mencionan acá en el capítulo 7 pueden calzar y coinciden con los metales de la estatua que Nabucodonosor ve en su sueño. Así que la primera bestia coincide con el primer metal, que es el oro, y que representa a los babilonios. La segunda bestia que está allí y que aparece en los metales, que es la plata, representa al rey Ciro y los medos y los persas. La tercera bestia que está representada ya en la estatua de Nabucodonosor representa a Grecia. Y en la visión de la estatua se le dice al rey que el cuarto metal, el cual es el hierro, representa a un reino, el cual es el reino de Roma. Ahora, en la visión de la estatua de Nabucodonosor es muy importante que recordemos nosotros que en la parte más baja de las piernas de la estatua, Daniel vio, Nabucodonosor vio que era barro mezclado con hierro en la parte de los dedos. Ustedes saben que nosotros tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Ahora, noten ustedes, y aquí vamos a empezar a ver los paralelismos de las dos visiones, porque la visión que está viendo Daniel en el capítulo 7 dice que esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Noten ustedes, en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor ve una estatua que en la parte baja donde está el hierro mezclado con barro representa a Roma, y que al igual en esa parte de la estatua hay 10 dedos.
Hay un paralelismo. Así que nosotros podemos concluir que esta cuarta bestia representa al reino romano, a los romanos. Y la historia así lo confirma, ya que nosotros podemos ver en el libro de historia que en el siglo IV de la era cristiana, los romanos se dividieron en 10 tribus. Eran 10 tribus. Es más, nosotros podemos ver en la loba de los romanos, la cual es el símbolo de los que representa la nación romana, vemos cómo hay 10 tetas de la loba, simbolizando sus 10 reinos. ¿Y cómo nosotros podemos ver esa analogía? Así que es muy interesante. El reino que estamos viendo, la cuarta bestia, representa a Roma. Pero sigamos viendo porque el texto menciona más. Dice que ese cuerno, este reino de entre de estos 10 cuernos, hay un cuerno pequeño que empieza a salir dentro de los 10 y derriba a 3 cuernos. Nuevamente la historia confirma que en el siglo IV un imperio nació y derribó a 3 de esos reinos. Y el interés profético no es tanto en esta profecía en los 10 cuernos, sino en el cuerno pequeño. Así que centrémonos en el cuerno pequeño, porque la Escritura dice que su aspecto era como el de un hombre. Dice que hablaba como una persona. Tenía un aspecto humano. Cuando nosotros vemos en la tradición bíblica los elementos humanos descritos, son usados para referir a los poderes religiosos. Es decir, que este reino que destroza a 3 reyes más, tiene que tener una connotación religiosa. Este cuerno pequeño no solamente tiene poder político, sino que también tiene poder religioso. En algún otro momento tal vez hablemos más detenidamente solamente del cuerno pequeño y de su actuar en la historia. Pero esta mañana es importante que nosotros reconozcamos que el cuerno pequeño es un poder político religioso. No lo olvidemos. Segundo, dice que este cuerno pequeño creció después de los 10 cuernos. Es decir, que su momento en la historia es después de aquellos 10 reyes. Y cuando nosotros analizamos el poder religioso a través de la Iglesia Católica. Así que nosotros podemos ver que de las otras distinciones con las demás bestias es que esta bestia no recibe poder y autoridad de alguien más, sino como ya decíamos anteriormente, ella misma se lo adjudica. Noten ustedes que el verso dice que este cuerno hablaba insolencias contra Dios. En el texto de Daniel 7, nosotros solo vemos esta frase, pero cuando nosotros vamos al capítulo 8 y se da la interpretación de la profecía, nosotros nos podemos dar cuenta de que este cuerno no solamente hablaba contra Dios, sino que también hacía otra acción. Dice Daniel capítulo 8 que perseguía a los santos y también intentaba cambiar la ley. Y esta es una característica muy importante que también nos sirve para que nosotros lleguemos a la conclusión de que el poder político religioso que es esta bestia, podemos decir con nosotros certeza que representa a la unión del gobierno con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a partir del año 538, la Iglesia Católica, con el tal de poder afirmar su poder político, empezó a perseguir a las personas. Y nosotros vemos que en el 538 comenzó una gran persecución. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la profecía dice que le fue dado poder por tiempos y medio tiempos. Nosotros hemos llegado a una conclusión rápida de que tiempos y medio tiempos corresponde a 3 años y medio.
Pero aquí un dato interesante de cómo nosotros llegamos a la conclusión de que tiempos, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. En el hebreo, nosotros nos podemos dar cuenta de que la palabra que se traduce como tiempos tiene una peculiaridad. Es una traducción de un verbo que es una forma dual, es decir, que es doble. Por decirlo así, tiempo está en su forma normal, pero tiempos es una forma dual, es decir, que allí hay 2 veces tiempo. Así que la expresión cuando dice tiempos, tiempos y medio tiempo, está diciendo en realidad tiempos, doble tiempos y medio tiempo. Y cuando nosotros vemos la escritura nos damos cuenta de que un tiempo corresponde a un año. Así que nosotros llegamos a la conclusión de que proféticamente son 3 años y medio, y si aplicamos nosotros el principio día por año, llegamos a la conclusión de que son 1260 años en el cual el poder político religioso gobierna. ¿En qué año nosotros dijimos que el poder político religioso empezaba a gobernar? En el año 538. Si nosotros sumamos 538 más 1260 años, nos lleva al año 1798. La profecía dice que en ese tiempo el poder de esta bestia tenía que ser cortado. Ahora bien, ¿qué sucedió en 1798? Si nosotros revisamos la historia, dice que en 1798 Napoleón Bonaparte entró con su ejército a Roma, tomó cautivo al Papa y lo puso preso. Y con eso el gobernante Napoleón Bonaparte cortó el poder a este poder político religioso en 1798. ¿Les parece coincidencia? ¿O es que la Biblia nos está dando evidencia de su perfecta cumplimiento profético? Yo puedo llegar a la conclusión de que la Biblia tiene un perfecto cumplimiento profético. La Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca, Dios todo lo tiene perfectamente calculado. Así que ya vimos las características de su duración y podemos llegar a la parte del texto de esta primera división en la cual nos dice que ese poder va a ser destruido, va a ser descuartizado y lo van a echar al fuego ardiente. Esta mañana yo quiero que ustedes guarden esto en su mente. Esta es la gran noticia que Dios tiene para su vida. El poder que ha de gobernar y que ha de alzarse contra Dios va a ser destruido. Esa es la gran noticia. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, mientras Pablo lo representa como por medio del hombre de pecado, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, que había de exaltarse por encima del Señor, pero solo a cambiar la ley de Dios podría el papado exaltarse por encima del Altísimo a sabiendas que sometería a una ley cambiada. Pero todos aquellos, dice el espíritu de profecía, que se rindan ante este mandato, no podrán ser herederos del reino de los cielos. Habrán momentos difíciles en nuestra vida, pero Dios nos va a dar la victoria. Él quiere dar la victoria a sus hijos. Posiblemente en este momento nosotros estemos viendo la situación que no vemos ni atrás ni para adelante. Estamos viendo una situación sin esperanza. La enfermedad, las deudas, el miedo a qué pasará mañana. Pero esta mañana, a través de lo que hemos estudiado en este corto tiempo, podemos darnos cuenta de que Dios tiene el control todavía de la situación. Tú puedes confiar en Él.
y puedes decidir entregar tu vida a Él para que Él también te dé la victoria a ti. Dios te bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra y la promesa que usted nos ha dado de una pronta destrucción al mal. Queremos estar preparados para encontrarnos con usted. Que esa sea siempre nuestra convicción. Ayúdenos, se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.